A ver, ¿y si una de las creencias más arraigadas que tenemos, una de esas ideas que damos por sentadas en nuestra cultura, estuviera en realidad fundamentalmente equivocada? Hablamos, como no, de esa supuesta necesidad constante de conexión social que se nos impone. Hoy vamos a darle una vuelta a esto y a explorar cómo esa presión por conectar puede ser, paradójicamente, mucho más dañina que la propia soledad. Es que esto lo hemos oído todos, ¿verdad? Desde pequeños. Necesitas amigos. Es como un mandato, una regla no escrita para tener una vida plena. Parece que es el primer pilar, la base de toda felicidad social. Y claro, el mensaje se va endureciendo, se convierte casi en una advertencia, en una amenaza. La soledad mata. Este titular lo vemos por todas partes, ¿eh? Nos presentan la falta de compañía como un peligro mortal, reforzando esa idea de que hay que socializar sí o sí a toda costa. Y ya para rematar la faena, para completar el puzzle social, llega el tercer gran mandato, la obligación de tener pareja. La presión cultural por encontrar a alguien, por emparejarse, es simplemente inmensa. Vale, y aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante. ¿Qué pasa si toda esta presión, que seguro que es bien intencionada, se convierte justo en lo contrario? O sea, en una fuente de sufrimiento. Pues lo que pasa es que se crea un círculo vicioso terrible. Una persona siente que debería tener más amigos o salir más. Como no cumple con esa expectativa, empieza a sentirse mal, defectuosa, como si algo fallara. La soledad deja de ser una circunstancia y se convierte en una prueba de fracaso personal. Y eso, claro, genera todavía más ansiedad y más depresión. Venga, vamos al meollo de la cuestión, a la clave de todo este análisis. Es que es fundamental, pero fundamental, entender la diferencia entre dos maneras de estar a solas. Porque no son para nada lo mismo. Aquí está la gran diferencia. El aislamiento es lo que hace daño. ¿Por qué? Porque es forzado, no es deseado, y viene con una voz interna que machaca, que juzga. En cambio, la soledad, cuando es elegida, es algo neutral o incluso positivo. Es una decisión consciente, sin victimismo, donde se mantiene un contacto humano mínimo pero suficiente, y el tiempo se llena con actividades que tienen un propósito. O sea que la clave no está fuera, en la situación, sino dentro, en cómo se vive. Bien, entonces, ¿qué nos dice la ciencia de verdad cuando rascamos un poco la superficie, más allá de los grandes titulares? Pues resulta que la realidad de la conexión social es mucho, pero mucho más compleja de lo que parece. Pues mira, la ciencia nos revela cosas súper interesantes, matices que se suelen pasar por alto. Por ejemplo, forzar a una persona introvertida a estar socializando todo el rato puede ser agotador y muy perjudicial. El problema real no es estar solo o acompañado, sino que haya un desajuste entre lo que una persona necesita y lo que tiene. Y sobre todo, algo que ya intuíamos, se confirma que la calidad de las conexiones importa infinitamente más que la cantidad. Una o dos buenas conexiones valen más que un montón de interacciones superficiales. La pregunta del millón es, ¿cuál es esa dosis mínima de contacto para no caer en los efectos negativos del aislamiento total? Pues la respuesta, la verdad, sorprende bastante. Y esto, de verdad, es que le da la vuelta a todo. No estamos hablando de tener una agenda social a reventar, para nada. Hablamos de una o dos interacciones pequeñas, breves, pero reales a la semana. Una charla de 5 minutos con un vecino, una llamada de teléfono sincera, un intercambio amable con la persona que te atiende en una tienda. Son esos pequeños momentos en los que uno se siente visto, que te recuerdan que formas parte del mundo. Entonces, a ver, si la cantidad de gente con la que se habla no es lo más importante, ¿qué es lo que de verdad cuenta? Pues parece que hay 4 factores que pesan mucho pero mucho más en el bienestar. A ver, hay que pararse a pensar en esto un momento. Una persona solitaria, pero que tiene un proyecto que le apasiona, que le llena, puede sentirse infinitamente más plena que alguien que está siempre rodeado de gente, pero no tiene un rumbo. Tener un propósito, da igual si es escribir, cuidar un huerto o un proyecto artístico, da estructura y sentido a la vida, mantiene la mente ocupada en algo que importa, en lugar de estar dándole vueltas a la cabeza. Y ojo, esta es quizás la clave de todo, la variable más potente. La historia que una persona se cuenta a sí misma sobre por qué está sola lo cambia absolutamente todo. Pensar, estoy solo porque soy un fracasado, es veneno puro. En cambio, pensar, esta es mi naturaleza y estoy en paz con ella, es una postura que elimina de raíz el sufrimiento. Es que es muy curioso, porque la conexión no tiene por qué ser solo con humanos. Cuidar de una mascota, de unas plantas o simplemente pasar tiempo en la naturaleza puede activar los mismos circuitos cerebrales de apego y de oxitocina. O sea que nos ofrece beneficios protectores muy parecidos a los de la conexión con otras personas.
Y aquí entra una herramienta potentísima, la capacidad de observar los propios pensamientos sin identificarse con ellos. Prácticas como el mindfulness permiten ver el pensamiento «estoy solo» como lo que es, solo un pensamiento, una nube que pasa, no una verdad absoluta sobre quién se es. Y esto, claro, le quita todo su poder. Vale, pues con todo esto sobre la mesa ya podemos empezar a dibujar un mapa nuevo de lo que significa conectar. Un mapa mucho más flexible, más compasivo y sobre todo mucho más realista. Esta tabla es genial porque lo resume todo de una forma súper práctica. Fijaos bien, si alguien es solitario por naturaleza, está adaptado y tiene un propósito, no hay ningún problema que resolver. El problema de verdad aparece cuando el aislamiento es total y además se combina con esa narrativa de víctima. Y la solución no es sal y haz 1000 amigos, sino buscar esas pequeñas conexiones semanales y, lo más importante, trabajar en cambiar esa historia que nos contamos. Y es que este es el mensaje con el que hay que quedarse. El problema casi nunca es la situación externa de no tener compañía. El verdadero problema, el que de verdad hace daño, es el juicio interno. Esa creencia de que estar solo es un síntoma de que hay algo roto dentro. Al final, como vemos, todo vuelve al mismo punto. La invitación no es a socializar sin parar, sino a observar con honestidad qué historia acompaña esos momentos de soledad. La pregunta clave es esa: ¿cuál es la historia que cada cual se cuenta? Porque tener el valor de cambiarla puede literalmente cambiarlo todo.